El costo de la calidad. El costo de la calidad, o COQ, incluye el costo de la mala calidad y el costo de la buena calidad. Además de los costos de fallas internas y externas, COQ incluye costos de prevención y evaluación. Los costos de prevención y evaluación a menudo se denominan costos de conformidad. Estos son los gastos relacionados con garantizar que los resultados se ajusten a los requisitos críticos de calidad. Costos de prevención. Los costos de prevención son los gastos relacionados con cualquier actividad destinada a evitar que se produzca un error o defecto. La prueba de errores, que se trata en detalle en capítulos posteriores sobre el control de procesos, genera costos de prevención. Algunos tipos de costos de prevención incluyen gastos relacionados con la planificación de la calidad, revisiones o educación y capacitación enfocadas en la calidad. Los procesos de revisión y evaluación de la calidad también crean costos de prevención, ya sea que esas revisiones estén relacionadas con proveedores, productos, procesos o personas. Costos de evaluación. Los costos de evaluación son aquellos asociados con cualquier actividad destinada a garantizar altos niveles de calidad en un proceso u organización. Si una planta de fabricación contrata a un especialista en control de calidad, y el trabajo de esa persona es revisar las piezas que vienen de la línea de fabricación, y devolver el trabajo para su corrección, o informar el nivel de calidad como una métrica, entonces el salario de esa persona y los gastos relacionados con su empleo son los costos de tasación. En algunos casos, esos gastos también podrían considerarse costos de prevención, pero no se contarían dos veces al calcular el COQ. Calcular el costo de la calidad. La ecuación de COQ es COPQ, más costos de prevención, más costos de tasación. Los mismos desafíos inherentes al cálculo de COPQ también existen cuando se calcula COQ. La misma analogía del iceberg es relevante, y las actividades de prevención y evaluación a menudo tienen costos ocultos, como horas extraordinarias y necesarias, papeleo o gastos del sistema. El costo de la calidad y Six Sigma. La sabiduría tradicional podría decir que si baja el costo de la mala calidad, es probable que aumente el costo de la buena calidad. En otras palabras, hay que gastar dinero en calidad para tener buena calidad. Si bien históricamente eso podría ser cierto para muchas organizaciones, no es el caso en una empresa Six Sigma. Debido a que Six Sigma trabaja para crear calidad inherente al proceso, lo que significa que las cosas se hacen bien la primera vez y se reducen los defectos, los costos de la calidad a menudo disminuyen mientras que la calidad misma aumenta. Una forma de relacionar el costo de la calidad, y quizás la forma más común de hacerlo entre las corporaciones, es con el porcentaje de las ventas. El costo de la calidad como porcentaje de las ventas generalmente se alinea tan estrechamente con los valores sigma que puede predecir el costo de la calidad en función del valor sigma de una empresa o proceso. Ahora vamos con la gestión del coste de la calidad. Six Sigma es una de las mejores metodologías para administrar el costo de la calidad porque trabaja para incorporar la calidad en cada proceso. Al acercarse a una organización o proceso que tiene un alto costo de calidad, los equipos y el liderazgo pueden aplicar un método basado en triaje para reducir esos costos. Si bien ninguna organización puede eliminar los costos de calidad al 100%, el objetivo debe ser cero costos de fallas, ya sean internas o externas, y costos mínimos de evaluación y prevención. Los equipos deben concentrarse en los costos asociados con las fallas. A menudo, es más fácil y menos costoso detectar los costos asociados con el incumplimiento, y las mejoras que buscan corregir las causas de algunas fallas críticas pueden tener un gran impacto en la calidad general y el costo total. El beneficio de incorporar puntos de detención de fallas en un proceso incluye detección más temprana cuando ocurren errores, lo que mantiene bajos los costos ocultos. Cuando el error no puede pasar al siguiente proceso o al cliente, evita muchos problemas y costos asociados con la baja moral, la reducción de la lealtad del cliente o las devoluciones de productos. Los empleados pueden respaldar y gestionar una mayor calidad. Cuando la calidad es algo de lo que los empleados son dueños, es más probable que trabajen duro para crear el mejor resultado posible. La garantía de calidad en el proceso es en realidad más eficaz que los métodos de evaluación y prevención posteriores al proceso o sobreproceso. El control estadístico de procesos y las mejoras de Six Sigma pueden llevar un proceso al nivel de Six Sigma. Para garantizar el mismo nivel de rendimiento, 3.4 defectos por millón de oportunidades, los empleados de control de calidad necesitarían revisar millones de piezas y asegurarse de que solo unas pocas tuvieran defectos. Simplemente no es una opción económica para la mayoría de las organizaciones, si las hay. Una vez que los equipos utilizan los métodos de gestión de procesos Six Sigma y Lean, que se analizan a lo largo de estos videos, para reducir los costos de fallas, los equipos pueden recurrir a los costos de prevención y evaluación.
A menudo, en un proceso que funciona a un nivel sigma alto, las actividades de prevención y evaluación son una forma de muda. Identificación de actividades de prevención y evaluación. El primer paso para eliminar la muda relacionada con la calidad es identificarla. Los mapas de procesos, los diagramas de espagueti y los mapas de flujo de valor son herramientas valiosas para descubrir actividades que no necesitan incluirse en un proceso. Si cree que una actividad relacionada con un proceso podría ser una forma innecesaria de prevención o evaluación, pregunte. ¿La actividad en sí agrega algún valor a la producción? ¿La actividad reduce sustancialmente el tiempo que tarda el proceso en producir un resultado? ¿La actividad aumenta sustancialmente el costo del proceso? Si la actividad está diseñada para prevenir defectos dentro del proceso, ¿se puede hacer más eficiente la actividad? Si la actividad está diseñada para prevenir defectos, ¿se puede hacer que la actividad sea menos costosa? Si una actividad está diseñada para capturar datos de calidad sobre el proceso con fines de presentación de informes, esos informes son necesarios. Las respuestas a estas preguntas ayudan a los equipos a identificar áreas donde se puede eliminar mudas o donde se pueden mejorar los procesos relacionados con la calidad. La calidad es fundamental para el éxito. Cuando los equipos Six Sigma eliminan los costos relacionados con la calidad y las actividades innecesarias de los procesos, es fundamental que en realidad no eliminen la calidad. Si bien es cierto que los programas y costos de calidad tradicionales no tienen que estar presentes para garantizar una reducción de defectos y una mejora en la satisfacción del cliente, es igualmente cierto que debe reemplazar esos programas con alguna otra forma de control. También vale la pena señalar que un solo equipo Six Sigma, o incluso un departamento completo dedicado a Six Sigma, no puede reducir los costos de la calidad en una organización por sí solo. Los líderes corporativos deben aceptar la creencia de que la calidad es mejor cuando se incorporan controles dentro del proceso, y deben estar dispuestos a comunicar este hecho a través de la capacitación y el ejemplo. Ahora vamos con una serie de preguntas intuitivas sobre este capítulo 8. Pregunta 1. ¿Cómo ISO define calidad? A. Como la cantidad de azúcar que se le echa al café en las mañanas. B. Como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. C. Como el balance entre las malas decisiones y las buenas decisiones. D. Como el proceso en el que una persona se nutre intelectualmente. La respuesta correcta es la B. Como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 2. ¿Qué son los críticos para las características de calidad? A. Son los factores o parámetros que son los principales impulsores de la calidad dentro de una organización o proceso. B. Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. C. Conjunto de organismos microscópicos unicelulares, carentes de núcleo. La buena es la A. Son los factores o parámetros que son los principales impulsores de la calidad dentro de una organización o proceso. 3. ¿Verdadero o falso? A menudo, los CTQ son los factores, características o resultados que impulsan el 80% de la satisfacción del cliente. A. Verdadero. B. Falso. La buena es la A. Verdadero. 4. ¿Qué significan las siglas COQ y COPQ? A. Enfrentamiento y liderazgo. B. Costo de producción y costo de mantenimiento. C. Costo de mala calidad y costo de la calidad. D. Gerente de tiempo completo y jefe de oficina. La buena es la C. Costo de mala calidad y costo de la calidad. 5. COPQ generalmente se divide en dos categorías principales. ¿Cuáles son esas dos categorías? A. Costos asociados a la malversación de fondos y costos asociados al tráfico ilegal. B. Costos asociados a la ropa de marca y costos asociados a los zapatos lujosos. C. Costos asociados con fallas externas y costos asociados con fallas internas. D. Costos asociados a la lista de clientes morosos. La buena es la C. Costos asociados con fallas externas y costos asociados con fallas internas. 6. La ecuación de COPQ es A. COPQ es igual a costos de mantenimiento más costos de producción. B. COPQ es igual a costos de fallas externas más costos de fallas internas. C. COPQ es igual a costos de la alimentación, almuerzo, de los empleados más costos del material audiovisual de la empresa. La correcta es la B. COPQ es igual a costos de fallas externas más costos de fallas internas. 7. ¿Verdadero o falso? El costo de la calidad, o COQ, incluye el costo de la mala calidad y el costo de la buena calidad. A. Verdadero. B. Falso. La buena es la A. Verdadero. 8. La ecuación de COQ es A.
COQ es igual a COPQ más costos de prevención, más costos de evaluación. B. COQ es igual a COPQ más costos de accesibilidad, más costos de prevención. C. COQ es igual a COPQ más costos de adquisición, más costos de evaluación. D. COQ es igual a COPQ más costos de prevención, más costos de tasación. La respuesta correcta es la D. COQ es igual a COPQ más costos de prevención, más costos de tasación. 9. El beneficio de incorporar puntos de detención de fallas en un proceso incluye: A. Los empleados pueden respaldar y gestionar una mayor calidad. B. Entregar valor a los clientes de forma rápida y continua, gracias a la extracción de productos a entregar y a la adecuación de su procesamiento al límite del trabajo en el progreso actual. C. Habilidades y competencias específicas necesarias para organizar, coordinar, administrar recursos y controlar el desarrollo. La respuesta correcta es la: los empleados pueden respaldar y gestionar una mayor calidad. 10. Complete la oración. El primer paso para eliminar la muda relacionada con la calidad es: A. Sustituirla. B. Identificarla. C. Guardarla. D. Administrarla. La correcta es la B. Identificarla. Bueno, eso fue todo. Se despide Caleb Lakud Mejía. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.